bienvenido Carlos Sánchez Berzaín, que lamentablemente tuvo la razón nuevamente cuando en su más reciente trabajo comienza así. Los acuerdos parciales con las dictaduras solo sirven para sostenerlas. Venezuela lo prueba. La realidad objetiva vuelve a demostrar que el único acuerdo posible con las dictaduras es el de su salida del poder para devolver la libertad y la democracia a los pueblos. Y así sigue. Ustedes tienen ahí cómo seguirlo, por cierto. Bienvenido. Lo escuchamos. Gracias, Napoleón. Un saludo a toda su audiencia en Venezuela, en las Américas y en el mundo. Decir que lo que está pasando en Venezuela hoy día tiene tres características que hacen a la realidad objetiva. Esto no es un tema de entusiasmo ni es un tema de deseos, es un tema de realidad. La primera cuestión es que no estamos hablando de política, estamos hablando de crimen organizado. ¿Por qué? Porque el segundo elemento es que este es un tema de un sistema dictatorial que durante este siglo se ha expandido en las Américas, que no es otra cosa que la recreación, la expansión del sistema de la dictadura cubana que ha hecho de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua sus colonias, dictaduras, y que ha hecho de países con democracia países paradictatoriales, poniendo gobiernos que están al servicio de las dictaduras, que son López Obrador en México, Petro en Colombia, Lula en el Brasil y Boric en Chile. Y el tercer elemento es que tratar de salir de una dictadura a través de un proceso electoral que maneja la dictadura, que es un sistema de crimen organizado, que se ejerce a través del terrorismo de Estado, es imposible. Entonces, con esos tres factores que hacen el marco de referencia sobre el que hay que analizar cualquier cuestión de la realidad de las Américas, es que vemos hoy día el tema de Venezuela. En Venezuela están repitiendo simplemente una metodología aplicada por décadas en Cuba, aplicada en la propia Venezuela con Chávez y con Maduro, pero aplicada recientemente el año 2020 en Bolivia, cuando la dictadura retorna al poder a través de una elección falsificada y fraguada para reponer el sistema dictatorial. Lo hemos visto el 2021 en Nicaragua, donde persiguiendo, encarcelando y después exiliando a todos los candidatos de oposición, se hace una elección fraudulenta. ¿Y por qué tenía que ser diferente Venezuela? Si es el mismo sistema, es la misma gente, es la principal colonia de la dictadura cubana que aplica toda esta metodología. En Venezuela, lo que ellos están haciendo suceder es que Maduro vaya a la elección, que se reelija, que adquiera legalidad internacional para seguir detentando la representación internacional de Venezuela y que se prorrogue, entre comillas, 6 años más, diciendo que es un presidente electo y no un dictador. ¿Eso nos lleva a qué? A conceptos que hemos acuñado desde hace años. Yo he aportado el concepto de dictadura electoralista al estudio de la ciencia política. ¿Qué quiere decir dictadura electoralista? Es aquel sistema en el cual la gente vota pero no elige. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de libertad para elegir. Entonces, el castrismo, hoy día convertido en castrochavismo, ha convertido en un sistema el hecho de llevar a la gente a votar y tratar de decirle a los pueblos y al mundo que votar es democracia, cuando están votando pero no eligiendo. Otro concepto que hemos acuñado, oposición funcional. ¿Qué es la oposición funcional? Es la oposición que falsifica su condición respecto al régimen para apoyar a la dictadura y ayudar a que simule que tiene apariencia de democracia. Y la oposición funcional más notable ha sido la de Venezuela, la de Bolivia, y lo están repitiendo, porque esa oposición funcional es la que permite hoy día que Maduro esté inscrito como candidato y que tenga 11 candidatos más. O sea, va a ser una elección entre 12 candidatos, pero no está la candidata Como única. elección de una Miss, va a ser como una elección de una Miss que hay no Entonces, sé cuántas candidatas. Ajá. no está la candidata única de oposición
que ganó por el 92,5% de esa posición y que ha sido impedida por mecanismos absolutamente delictivos de llegar a ser candidata. ¿Y qué es el delito? Es el manejo arbitrario del poder, el hacer aparecer una inhabilitación a la medida y a la voluntad criminal del régimen dictatorial, el impedir que incluso inscriba a la persona que puso de reemplazo, a la señora Corina Lloris, y de esa manera buscar que un candidato, entre comillas, con el 88% de repudio popular, que es Maduro, aparezca en unas semanas o en unos meses ganando una elección con mayoría absoluta, como apareció Arce Catacora en Bolivia el 2020 con más del 50%, o como apareció Ortega y Murillo el 2021 en Nicaragua con más del 75%. Entonces, resumo esto, lo que está pasando hoy día en Venezuela y va a seguir pasando es simplemente el reflejo de la aplicación del sistema criminal de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, para presentar sus dictaduras como si fueran democracias donde hay elecciones, y no son elecciones. Son votaciones en dictadura bajo el sistema de terrorismo de Estado, que es la Comisión Permanente de Delitos desde el poder para someter la voluntad de la población. Venezuela está repitiendo por enésima vez esta agenda y lo hace con un agravante, con el agravante de lo que se llaman los acuerdos de Barbados, que son una verdadera vergüenza para la historia de la defensa de la democracia. ¿Por qué dice eso? Porque no sé si usted ha leído los acuerdos de Barbados, pero si los lee se va a dar cuenta que a título de llevar adelante un proceso electoral, en verdad no se garantiza ningún elemento para que las elecciones sean libres y limpias. No se garantiza la libertad, no se garantiza el Estado de Derecho, no se garantiza la separación e independencia de poderes y tampoco se garantiza la libre asociación política. Suponiendo que estuvieran garantizadas, no hay ningún recaudo para que se cumplan. Y la prueba es mirar los resultados. Pero el segundo acuerdo, que es el acuerdo que se hace para la defensa de Venezuela, el acuerdo económico en el cual se levantan parcialmente se dice las sanciones, es en verdad una disposición de levantamiento absoluto de sanciones, porque le levantan las sanciones respecto al petróleo, al gas, al oro, pero además hay una pequeña frase que dice y el mercado secundario económico, que quiere decir todo lo demás, quiere decir la bolsa, quiere decir los bonos, quiere decir el intercambio económico, o sea que habría que preguntar qué sanción ha quedado. ¿Cuáles son las sanciones después de que el 18 de octubre del año pasado, un año después de la firma de los acuerdos de Barbados, quedan vigentes respecto a Venezuela? Y entonces estos dos acuerdos hay que mirarlos por los resultados, porque usted sabe que la vida, la política, es como la ruleta, se anota lo que se ve. Firmados esos acuerdos el 18 de octubre a hoy día, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en 5 meses, no han liberado todos los presos políticos que debían liberar y más bien han tomado más presos políticos. Hoy día en Venezuela hay más presos políticos que cuando se firmó el acuerdo de Barbados. Hay más persecución política. Segundo, no han habilitado a la candidata única de oposición, manejan como quieren un proceso estrictamente delictivo y dictatorial de elecciones en dictadura, que no son elecciones, son votaciones, terrorismo de Estado. Tercero, han recuperado varios de sus criminales que estaban juzgados y condenados en tribunales internacionales y en tribunales norteamericanos. Y cuarto, la dictadura está más fuerte que nunca y hay un desconcierto general en la oposición, donde ya han aparecido los opositores funcionales, y hay uno muy notable que ha entrado inscrito así en el último momento, que va a terminar haciéndole el juego a la dictadura para que Maduro sea el presidente y tratando de darle legalidad y legitimidad. Que quede una cosa, constancia. Ningún candidato inscrito en lo que se llama el proceso electoral de la dictadura de Venezuela está inscrito sino porque la voluntad y porque le da la gana a la dictadura. El que no quiere la dictadura que está inscrito, no está inscrito. O sea que todos los que aparecen ahí son candidatos funcionales. Y si no son funcionales, lo que deberían hacer es retirar su candidatura para dejar solo a Maduro con su farsa.
Sí, pero entonces en las elecciones, ¿qué va a pasar? Porque entonces se va a también demostrar que él ganó porque la mayoría se abstuvo o porque él se votó por diferentes supuestos opositores funcionales, como usted lo llama, y entonces él tuvo la mayoría de la votación. Mire, tiene solo dos alternativas: o se presta a la farsa de la dictadura, con el pretexto de decir que con eso va a tener representación parlamentaria, que hemos visto que no sirve para nada, porque cuando la oposición tuvo el control del Parlamento y estableció un presidente legítimo, al señor Guaidó, tampoco pudieron recuperar la democracia. O sea, ¿qué están cuidando? Prestarse a la farsa es la una, y la otra es demostrarle a Venezuela y al mundo que estas no son elecciones, porque para elegir usted tiene que tener la libertad de discernir entre una y otras opciones. Y eso no hay en Venezuela porque la opción principal ha sido suprimida, que es la candidata única de oposición. Bueno, Entonces, eso las no dos es una Corinas elección. ya han dicho exactamente eso que usted está diciendo, que Eso, en Venezuela no hay elección, sino que hay votación, pero quien elige es, la dictadura porque evidentemente no aceptan una candidata que mayoritariamente la gente quiere. la dictadura dicta. La dictadura ha dictado que esto funciona así, pero además lo único que está haciendo es repetir lo que el sistema castrochavista hace en Cuba con un sistema de partido único donde hay votaciones, lo que ha hecho en su momento en Ecuador con Correa, lo que ha hecho en Bolivia con Evo Morales y Arce Catacora, y va a volver a hacer el próximo año porque en Bolivia se está preparando de nuevo este circo. La farsa que está viviendo hoy día el pueblo venezolano, la farsa que vamos a ver el próximo año en Bolivia, donde ya hay 8 candidatos de oposición que están preparándose para prestarse a esta simulación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En mi opinión, hay que quebrar la farsa, porque si seguimos prestándonos a la farsa, vamos a terminar siendo cómplices de esa simulación. Y quebrar la farsa es lo que en buen lenguaje popular se diría poner las cosas en evidencia. No hay ninguna condición de democracia en Venezuela hoy día para que hayan elecciones libres. No hay libertad ni vigencia de derechos humanos. Hay más presos políticos que cuando se firmó el Acuerdo de Barbados. Hay persecución política, hay nuevos asilados en la Embajada Argentina en Caracas. Todo el equipo de campaña o parte del equipo de campaña, María Corina Machado, si no está preso, está perseguido. Y todas son acusaciones y denuncias falsificadas, terrorismo de Estado, incluyendo la que han hecho contra la defensora de derechos humanos y otra gente. Segundo, no hay separación e independencia de poderes. Está visto que el dictador controla todo. Sí, eso se sabía, pero hay que volverlo a decir. El poder judicial, el órgano electoral, el poder legislativo, todos están al servicio de la dictadura para aplaudir los crímenes que se están cometiendo y tratar de darles legitimidad. Tercero, no hay condiciones de Estado de Derecho. No rige la ley, rige la voluntad del dictador. Y cuarto, no hay libre organización política. ¿De qué elecciones están hablando? Por favor, dejen de llamar elecciones a esa votación en dictadura y denuncien aquello. Y si los candidatos son verdaderamente de oposición, retírense, porque de esa manera van a forzar por lo menos a un aplazamiento de la farsa, a que la presión internacional que ha dicho que va a reponer las sanciones el 18 de abril no tenga un fait accompli, no tenga todo hecho al gusto de la dictadura, porque además se ha visto que la dictadura hace lo que quiere y no hay capacidad de reacción a la cantidad de abusos que aquí ya se han perpetrado: presos, persecuciones, detenciones, falsificaciones, terrorismo de Estado, inhabilitaciones, y no hay reacción. Sí, pero usted que ha sido toda su vida un luchador civil y un defensor de la Sigo democracia, siendo. ¿ok? Eh, ¿Qué opción le queda justamente a el pueblo, a la gente, al ciudadano, que lo único que tiene no son armas, ¿no? Sino exactamente ir a votar para decir estoy en contra de, no me Se importa. llama, no se puede seguir validando, Napoleón, el Pero ¿qué hay sistema que hacer de entonces? resistencia civil. Este es el momento de retirar todos los candidatos que figuran como de oposición y dejar a Maduro solo,
para que quede claro ante el mundo que no se puede usted prestar a esa falsificación. Lo que llaman proceso electoral es una cadena de crímenes donde los que participan, si no se inscribe a María Corina Machado, están siendo cómplices de ese sistema. Se tienen que retirar y la resistencia civil tiene que presionar para eso. Supongamos que esto que le estoy diciendo funciona y que los candidatos se retiran y Maduro se queda solo. ¿Dónde está su legitimidad? Pero Berzaín no se va a quedar solo por esos mismos que Se va a usted quedar llama con sus la oposición, funcional, se va a ajá, quedar con sus ahí opositores va, sí, va a funcionales. quedar, Y es ajá. ahí donde queda absolutamente legitimado. Lo que hay que demostrarle al mundo es que Venezuela no tiene sistema electoral, no hay condiciones de hacer elecciones, que esto que están perpetrando es una farsa como la que se acaba de perpetrar en Rusia, y que en esas condiciones usted no puede llevar el pueblo a las urnas. Yo sé que las encuestas dicen que lo que quiere el pueblo venezolano es votar, porque María Corina Machado los ha convencido de que votando iban a sacar a la dictadura, pero le han quitado el instrumento que fabricó genialmente para vencer al dictador en elecciones. El pueblo venezolano no tiene candidato y como no tiene candidato no pueden haber elecciones. Esa es la fórmula. Y si no están dispuestos a usar esa fórmula, tienen que estar dispuestos a seguir sufriendo las consecuencias de la simulación, del fraude, del engaño y del crimen organizado. Pero eso de no ir a votar ya se hizo en No años estoy anteriores. diciendo no ir a votar, estoy diciendo presionar para mostrar en el tiempo que queda, en el marco de lo que queda del acuerdo de Barbados, frenar ese proceso electoral, deslegitimarlo, desconocerlo y avanzar en esa dinámica. Usted no puede ir a una emboscada. Esto es una emboscada. Ya han empezado a sentirse los efectos de la emboscada. Ya la candidata de oposición ha caído. Ya no hay candidata única de oposición. Ya se ha desconocido la elección primaria. Ya están presos políticos los que respaldan esa fórmula. Ya han metido opositores funcionales. ¿Qué más quiere? La emboscada está en pleno funcionamiento. Tienen que pararla. Y si no, no hay que quejarse. Bueno, más claro no puede ser. O sea, más claro, Napoleón, no es fácil lo que le estoy diciendo, porque sabe, usted tiene que arrancar la victoria de las fauces de la derrota, porque el sistema ha venido acomodando una suma de victorias para la dictadura que hoy día hace que la dictadura más estable de la región sea la dictadura de Venezuela. Es mucho más estable incluso que la de Cuba, porque ha recuperado a través de Barbados todo el dinero que pueden manejar salvándose de las sanciones. Que ya le digo, averigüe usted como periodista qué sanciones han quedado y cuán parcial ha sido el levantamiento de sanciones. Berzaín, de verdad que siempre es un placer escucharlo. Espero que esté totalmente equivocado. Hay esperanza, mire, hay esperanza. La esperanza es hacer fracasar este proceso de falsificación electoral. Y eso se hace con resistencia civil y con alta comunicación nacional e internacional. El equipo de María Corina y los verdaderos demócratas de Venezuela tienen ahora el gran desafío de quebrar e interrumpir la falsificación del proceso electoral. Tiene usted razón. Un abrazo.